Muy buenas tardes para todos. Nos encontramos acá el sábado 13 de junio eh, en esta reunión virtual de los GPS de la Agencia Social por el Bienestar Mental. Eh, en este caso, estamos haciendo una serie de GPS, de reuniones, de encuentros para conversar sobre los sistemas de apoyos. Y en este caso, vamos a hablar especialmente de lo que necesitamos o podríamos necesitar o creemos necesitar para configurar nuestro sistema de apoyos. Entonces, que sean todos y todas bienvenidas. Nos saludamos hoy, que estamos poquitos, qué bueno que empecemos esta actividad diciendo qué expectativas tenemos, cómo les pareció la invitación, si pudieron escuchar el audio con el abrebocas de Guillermo Zapata. Entonces, tienen ustedes la palabra. ¿Quién quisiera participar? Hola, ¿me Hola. escucha? Sí, Fanny, te escuchamos. Bueno, a mí el audio me pareció muy intrigante y sobre todo muy apropiado para la época en que estamos viviendo, porque al menos yo me he dado cuenta de las cosas superfluas que me rodeaban. Entonces, me pareció muy bueno, muy intrigante y pues con mucha expectativa de lo que iba a ser el tema. Muchas gracias, Fanny, por tu participación. Si alguien más quiere dar una opinión respecto al título del GPS, ¿qué necesito en mi sistema de apoyos? O a lo mejor la pregunta podría ser si necesito un sistema de apoyos o no, si no lo creo necesario. También podríamos aportar sobre eso. Bueno, entonces, como nos estamos guardando las opiniones para dentro de un ratico que ya el GPS haya avanzado un poco, entonces vamos a empezar compartiendo la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Eh, entonces, los invito a dirigirse a mi pantalla compartida para que miremos entonces la presentación que les tenemos preparada. Todos estos GPS están enmarcados en la propuesta de toma de decisiones con apoyos. Recordemos que el sistema de apoyos no es solamente para las personas con discapacidad, no es solamente eh, no es solamente para una posible o supuesta o desprevenida situación de crisis en salud mental. No, es para todas las personas del planeta que en algún momento puedan tener dificultades de comunicación o de conciencia o de mente plena para tomar decisiones. Entonces, esa es la invitación para el día de hoy. Quisiera saber si están viendo la pantalla compartida. Entonces, para iniciar ese GPS, hay unas preguntitas que tenemos en el aire. ¿Para qué queremos un sistema de apoyos? ¿Para qué nos podría servir a nosotros o a nuestra familia? ¿Con quién cuento para elaborar ese sistema de apoyos? Otra de las preguntas es cómo lo quiero configurar, de qué tamaño, de quiénes irían a intervenir ahí, qué apoyos podría yo necesitar, cómo quiero yo mi sistema de apoyos, dónde lo quiero, si yo lo quiero hacer de manera formal, en una notaría o ante un abogado, o si lo quiero hacer de manera informal. ¿Por cuánto tiempo voy a tener activo mi sistema de apoyos? ¿Cada cuánto lo voy a revisar? ¿Cada cuánto voy a mirar si todavía es pertinente o no? ¿Cada cuánto me voy a sentar con las personas que me acompañan por mi entorno amoroso para revisarlo? ¿Y con qué cuento para mi sistema de apoyos? ¿Qué elementos tengo en este momento para configurar mi sistema de apoyos? Si alguien nos quiere responder alguna de estas preguntas, bien pueda abrir el micrófono para que escuchemos
cuál de estas preguntas le queda muy, muy, muy clara o de pronto qué pregunta no le queda tan clara. Entonces podríamos abrir el micrófono. Bueno, Juan Ramiro, te escuchamos. Pues yo, lo que se me viene, Claudia, a la cabeza cada que hablamos sistema de apoyos es la importancia que tiene el sistema de apoyos para, digamos, nuestro, nuestra vida, ¿cierto? Lo que pasa es que no quiero como poner que la vida dependa de ello, sino como para nuestro tranquilidad, más que todo. ¿Por qué? Porque es que eh, el sistema de apoyo, como yo lo veo, ¿cierto? Es configurar una red de personas y entidades que en determinado momento yo pueda hacer uso de ellas para facilitarme algunas actividades cuando yo no estoy en capacidad de hacerlo por cuenta propia. Y no solamente cuando sea una crisis de salud, perdón, de salud mental. Yo solamente me pongo a ver en este momento que yo no tengo un sistema de apoyo, por lo menos no lo tengo cercano, porque las personas más cercanas a mí y que más cerca están en Bogotá, ¿cierto? Entonces, si a mí me llega a dar una gripa aquí, en este apartamento que vivo solo, pues no tengo absolutamente a nadie con quien contar, ¿cierto? Entonces, dependo de un portero del edificio que no sabe, pues sabe que yo vivo aquí y sabe mi nombre, pero no sabe ni a dónde llamar, ni con quién contar, ni qué recursos tengo. ¿Me entendés? Este tipo de cosas. Y eso solamente si fuese una gripa. Si me caigo, tengo un accidente o no aparezco, ¿a quién llamar? Entonces yo pienso que eso dará mucha, mucha tranquilidad. A mí me daría mucha tranquilidad y también a las personas que de alguna manera son cercanos a mí afectivamente o de algún otro estilo, ¿cierto? Entonces, para mí tiene esa importancia. Muchísimas gracias, Juan, por tu aporte. Quisiéramos saber quién más ha pensado sobre el tema. Recuerden que ya este es el GPS número 12, que tiene que ver con sistema de apoyos. Ya hemos hecho muchos, muchos adelantos en la reflexión de nuestro sistema de apoyos. Bueno, entonces, mientras que seguimos pensando, vuelvo a compartir pantalla para entonces seguir identificando eh, cuáles son cuáles serían las necesidades que tendríamos para nuestro sistema de apoyos. Entonces, ¿qué necesito en mi sistema de apoyos? ¿Para qué lo quiero? ¿Con quién lo quiero? ¿Cómo lo quiero? ¿Dónde lo quiero? ¿Por cuánto tiempo? ¿Con qué cuento? A nivel personal, a nivel familiar, a nivel jurídico, a nivel institucional. ¿Qué quiero en mi sistema de apoyos? Y la pregunta más importante para desarrollar en, en este GPS es si todo esto que yo quiero es una necesidad o es un deseo. Saber diferenciar entre necesidad y deseo. Entonces vamos a empezar con la parte eh, divertida que también genera muchísimas reflexiones, el mirar las tiras cómicas, los chistes, los memes. Entonces dice deseo no tener que cocinar, dice la señora parada al lado de la fuente de los deseos, del pozo de los deseos. Deseo no tener que cocinar, ni limpiar, ni planchar, ganar más dinero y trabajar menos. Y ¡pum! Se le concedió el deseo y se convirtió en un hombre. Bueno, cuidado, cuidado con lo que deseamos, porque mire cómo le cambió todo su rol de género en un deseo que pidió. Y este otro, quiero tener el cuerpo que desean todas las mujeres. Y vean lo que le sucedió al Señor. Le dieron el cuerpo que desean tener todas las mujeres. Vamos a ver qué otra reflexión a manera de chiste hay por acá. Dice un señor, deseo estar siempre en los brazos de una mujer y una mujer muy rica. Y pum, lo convirtió en un perrito de compañía, en estos que son costosísimos. Y por último, otro pozo de los deseos dice, deseo salir con una famosa del cine. Y espera, y miren la famosa del cine que salió.
la de, la de una de estas películas de terror. Entonces quisiera escucharlos de nuevo. Eh, hasta ahora, hasta ahora, ¿qué, qué diferencia hay entre necesidad y deseo? ¿Quién quisiera participar? ¿Cuáles son las diferencias entre lo que yo deseo y lo que yo necesito? Lo que yo quiero tener, lo que yo quiero comprar, donde yo quiero vivir, o decir lo que yo necesito tener, necesito comprar, donde necesito vivir. Vamos a escuchar a Fanny. Bueno, esto tiene mucho que ver con la invitación o el audio que nos compartiste al empezar la invitación, porque uno no puede o sea, confundir lo superfluo con lo necesario. Entonces, yo comentaba que en este momento, o sea, al iniciar comentaba que en este momento, en esta época que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta como de lo real, pues al menos yo me he dado cuenta de lo realmente necesario, y he cancelado muchas cosas que eran superfluas, y, y uno se llena de esas cosas y deja que esas cosas le afecten sabiendo que no son necesarias. O sea, ay, no me compré este blue jean, o no tengo, o no me dieron el blue jean que era, o la hamburguesa no me la sirvieron como era y me da rabia, o no sé, o el sándwich no era no tenían sándwich de atún, sino de carne, pues unas cosas muy tontas y uno se enoja, trata mal a los demás, o, o pues se frustra por cosas que en verdad no son necesarias. Y creo que esta época, este año 2020 nos ha hecho, pues a mí me ha hecho dar cuenta de lo realmente necesario e importante. Entonces, esas imágenes que nos compartiste son muy dicientes, son muy chistosas, pero sí, dicen mucho. Gracias, Fanny, por tu compartir y sobre todo que se hace muy necesario que eso, que esa experiencia de cuidado en casa nos lleve a esas conclusiones. Vamos a escuchar a Cecilia. Buenas tardes, Claudia. Yo pienso que también en este momento que estamos en cuidado en casa es donde nos damos cuenta lo que verdaderamente es necesario. Al decir, usted sale solamente a lo que es necesario, pues vemos que lo que necesitamos lo podemos hacer saliendo una vez a la semana o una vez cada mes. En cambio, cuando nosotros es por deseo las cosas, pues deseamos salir todos los días. Entonces, mire que en la vida tenemos que aprender a saber qué es lo necesario para la subsistencia y qué es superfluo, que solamente yo me voy llenando y llenando y llenando de cosas que a veces de tanto desear y de tanto tener, pues se nos escapa el manejo y manejamos mal las cosas y ahí es donde también nos complicamos la vida, porque mire que en estos momentos que nos ha tocado una vida sencilla, pues hemos sobrevivido. Gracias. Gracias a ti, Cecilia, siempre con tus apreciaciones tan bonitas. Y ella dijo una palabra muy clave y es subsistencia, que es lo necesario para yo tener mis competencias vitales, mi capacidad como ser humano al pleno para poderme desarrollar, para poder vivir plenamente, para poder estar en bienestar. Muchísimas gracias por tu percepción, Cecilia. Y hablando de chistes, Santiago ayer compartió por coincidencia un audio, un video relacionado también con el tema de hoy. Vamos a ver si alguno de ustedes se acuerda a qué audio estoy haciendo referencia, si alguien no lo quiere relatar. Yo soy bien mala para contar chistes, si me toca lo hago, pero me gustaría que alguno de ustedes lo hiciera. Entonces, si quieren, yo empiezo y si alguien quiere terminar, me colabora al terminar.
que se le apareció a alguien, se encontraron un tipo, se encontró una lámpara de los deseos y la frotó, salió así el Señor de los deseos y dice el Señor, bueno, te voy a conceder un deseo, pero ¿cómo así que un deseo si son 3 deseos? No, 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 ese es mi primo. El que concede 3 deseos es mi primo, yo solo le voy a conceder uno. Entonces dice el Señor, no, es que yo necesito ir a la costa. Entonces yo necesito que usted me haga una autopista que me lleve derechito a la costa para que yo no tenga ni inconvenientes, ni pagar peajes, que no hayan piedras, que no hayan derrumbes. Entonces le dice el genio, pero usted está seguro que usted quiere una autopista para de aquí hasta la costa. Sí, sí, yo quiero una autopista porque yo necesito ir y yo necesito ir cómodo y rápido y fácil. No, señor, pero viendo tantas cosas para pedir, ¿usted por qué insiste en pedir la autopista? Piénselo bien y pida otra cosa. Entonces dice el señor, no, bueno, entonces yo quiero entender a las mujeres, deme la capacidad de entender a las mujeres. Y le dice el genio, ve de cuántos carriles de la autopista. Entonces, muchísimas gracias a Santiago por habernos compartido. Mire que la sincronización existe porque Santiago nos compartió ese audio donde él estaba manifestando 2 deseos o 2 necesidades. Bueno, vamos a mirar también si son necesidades o deseos. Yo creo que son deseos o llegar a la costa en una autopista o entender a las mujeres. Y, y entonces es tan complicado entendernos a nosotras que ya el genio mejor optó por hablar de la autopista y las características de la autopista que le iba a conceder. Vamos a seguir entonces con la presentación. Qué bueno que estemos tan atentos en ella. Y vamos a mirar todos los aprendizajes que vamos a tener hoy, las reflexiones. Entonces tenemos ya los chistes y vamos a mirar que hoy vamos a abordar ese tema desde el punto de vista de Abraham Maslow. No es el único punto de vista. Existen muchos teóricos que han abordado el tema de las necesidades humanas, pero la presentación de hoy está encaminada solo a Abraham Maslow y es a manera de reflexión. Esto no va a ser ni una monografía, ni un estudio, ni un tratado de los principios filopaleontologenéticos de Abraham Maslow, sino que basados en la propuesta de él, vamos a hacer una serie de reflexiones. Abraham Maslow es uno de los pioneros, por no decir el fundador, el gestor de la psicología humanista. Y él vivió entre 1908 y 1970. Entonces, a raíz de los estudios de Abraham Maslow, la psicología humanista ha hecho varios aportes a, a este campo de la ciencia que tiene que ver con el humanismo, como tener al ser humano dentro del proceso psicológico. Todo lo que se les va a presentar en este momento de Abraham Maslow es tomado de Wikipedia. Como les digo, la pretensión no es académica ni es una profundización científica, sino solamente tener los referentes para saber, para tener unos insumos básicos para formalizar nuestro sistema de apoyo. Dice Abraham Maslow, lo que hay que cambiar en una persona es la conciencia de sí mismo. ¿Se acuerdan que la doctora Rosalba, que Ivonne Cardona, que Juan Ramiro, cuando nos ha hecho sus propuestas, ha enfatizado mucho en eso, en lo que cada uno de nosotros concibe sobre nosotros mismos, sobre lo que somos, sobre lo que queremos, sobre lo que entendemos, sobre nuestras expectativas, nuestros miedos? Ese es el primer paso. Entonces, por eso este tema se hace tan importante. Abraham Maslow propone una pirámide donde se ubican las necesidades del ser humano. Esta pirámide tiene 5 niveles y hasta no tener suplido, abordado el primer nivel, no se pueden abordar los otros niveles. Entonces los 5 niveles son que el básico es de las necesidades fisiológicas. Estas necesidades fisiológicas y todas las necesidades que vamos a presentar no tienen nada que ver con un género, no tienen nada que ver con una percepción religiosa, ni política, ni con una cultura, ni con un idioma. Estos 5 niveles son vivenciados, son abordados
son aspiraciones que todos los seres humanos del planeta de esa época y de épocas anteriores, desde que existe el ser humano, estos 5 niveles se han venido evidenciando. Entonces las necesidades fisiológicas aquí tiene que ver con el mantenimiento de nuestra corporeidad, con mantenernos respirando, con mantener nuestra circulación, con el ejercicio físico, con el dormir. En el segundo nivel, las necesidades de protección, cuán seguros nos sentimos, donde vivimos, donde trabajamos, en el barrio, en el país en el que estemos. Las necesidades de amor y de pertenencia, es esa necesidad de ser reconocido, aceptado, querido, apachichado, como decía ayer Juan Ramiro, cuando el bebé necesita en esos primeros meses que sea reconocido y que sea consentido para que se desarrolle plenamente su cerebro y no solamente cuando es bebé, sino a lo largo de toda nuestra vida. Las necesidades de valoración, entonces, cómo mi autoestima, cómo está mi autoestima, cómo soy aceptado por los demás, cómo los demás evidencian esa aceptación y las necesidades de autorrealización. Entonces aquí tenemos que según Abraham Maslow las primeras cuatro necesidades, estos no son deseos, sino necesidades, lo que necesitamos para la supervivencia, para la subsistencia, como decía Cecilia, estas primeras cuatro están basadas en una carencia, lo que me falta. Entonces, lo que me falta para mantener mi cuerpo, lo que me falta para sentirme protegido, lo que me falta para sentirme aceptado, lo que me falta para sentirme valorado y por último, el último nivel en las necesidades es ya al contrario, las necesidades de autorrealización, pero es desde mí hacia las otras personas. Cómo todo esto que yo ya tengo satisfecho puede beneficiarme a mí en la búsqueda de mi bienestar máximo, mi plenitud de vida y también hacia otras personas. Entonces, hacia arriba, las necesidades son de crecimiento y de forma descendente están determinadas o están gestionadas para la supervivencia. Si alguien tiene algún comentario que hacer, puede abrir el micrófono. Juan Ramiro quiere participar. Sí, yo quiero como entrar un poquitico, hacer un poquitico de énfasis en esta pirámide y en una cosa muy importante y donde realmente esta pirámide tiene mucha aplicación a qué da pie o qué se basa en esta pirámide, qué ciencia se basa en esta pirámide. Entonces, lo primero es que nos demos cuenta que aquí Claudia habla de necesidades, ¿cierto? Pero habla de una palabra que está al lado derecho de la pantalla y son motivaciones, ¿cierto? Entonces, con esto nosotros encontramos algo muy importante y es este concepto de Abraham Maslow, que es el de la psicología humanista, ¿cierto? Es un concepto que da pie a algo muy importante que se llama psicología del comportamiento del consumidor. Es muy importante darnos cuenta de esto y cómo esto dentro de la sociedad, a partir de estos hallazgos de Maslow, ¿cierto? Empezamos nosotros a entender qué es la sociedad de consumo y es donde vienen tanto Fanny como Cecilia a decir qué es lo que nosotros realmente no necesitamos, ¿cierto? Porque los hombres somos consumistas, ¿cierto? Nosotros los hombres producimos muy poco. Si nosotros nos damos cuenta de nosotros como nosotros, somos muy poco lo que nosotros producimos y nosotros más bien estamos en la tierra en un sentido, digamos, egocentrista, donde nosotros aprovechamos los recursos de la tierra, del resto de seres y demás, ¿cierto? Y esto nos viene desde la antigüedad, esto no viene desde algún tipo de religión o algún tipo de creencia o cultural. Ya las culturas se van pegando a esto, pero es que esta es una forma como nosotros los seres humanos estamos en el
planeta Tierra, ¿cierto? Lo que pasa es que Maslow hace todo un estudio sobre esto y se da cuenta de ello y empezamos a hablar por allá en los años 50, 60 sobre la psicología del consumidor. Y si nos damos cuenta de esto, y como dice Santiago, ¿cierto? Como dice Santiago, por ahí que dice, también tenemos necesidades espirituales, claro que sí. Y ahí está una clave muy importante. Cuando nosotros, como seres humanos, nos damos cuenta que somos consumidores, pero nos damos cuenta que somos habitantes de un sistema, oigan la palabra, sistema, donde nosotros no podemos romper una cadena completa, donde no podemos romper un solo eslabón, porque rompiendo ese eslabón inmediatamente vamos en detrimento de algo que antes se hablaba, ya poco se está hablando porque ya se cambió esa palabra, que es el balance, ¿cierto? Entonces, la vida son ciclos. Nosotros vivimos en ciclos y vivimos en sistemas. ¿Qué es un sistema? Es que nosotros no podemos hacer una cosa sin, digamos, independiente. Todo lo que nosotros hacemos forma parte de otra cosa, ¿cierto? ¿Por qué lo menciono? Porque precisamente cuando nosotros hablamos de nuestro sistema, ojo pues, sistema de apoyos, es que nos demos cuenta que nosotros formamos parte de un algo, un ciclo, algo que tiene, digamos, pasos y que cada paso complementa al otro, ¿cierto? Entonces, para poder hacer una cosa, necesitamos haber hecho otra antes, ¿cierto? Entonces, si nos damos cuenta en la pirámide de Maslow, ¿cierto? Empezamos por las necesidades básicas, la fisiológica, ¿cierto? La de supervivencia. Nosotros no podemos escalar si no hemos suplido esas necesidades. Y para nosotros poder escalar necesitamos una motivación, ¿cierto? Entonces, para darnos cuenta qué es lo más básico de nuestra supervivencia, pensemos en los 3 meses primeros de nosotros como seres humanos, ¿cierto? Nosotros somos completamente dependientes de otro ser para poder sobrevivir esos primeros 3 meses, porque necesitamos abrigo, necesitamos cariño. Ahí es muy importante y ayer lo vimos, para que el cerebro se pueda desarrollar perfectamente necesita cariño y en el cerebro de alguna manera radica la mente y radican las emociones. Entonces, Santiago, allí también nosotros no podemos hablar de privarnos de la parte emocional para poder llegar a la parte humana de supervivencia. Es un conjunto completo. Eso forma parte esencial de nosotros para poder desarrollarnos, ¿cierto? Desarrollarnos y poder escalar inmediatamente. Entonces, ¿qué necesita un niño? Necesita que lo quieran, que le den cariño, que lo apachurren, que le den calor, que le den alimento, que lo hagan sentir querido y demás. Aparentemente los niños en esa época, los bebés en esa época, ni siquiera entienden, pero sí, hay una forma de intercomunicación a través de ese cariño, de esas emociones que se le van transmitiendo y demás, que el niño va absorbiendo y va aprendiendo de ellas, y a medida que él se va percatando que está en esta cadena, en este sistema humano, es que empieza a escalar. Entonces esa parte es muy importante. Quería como hacer ese aporte y yo de pronto puedo hacer un poco más aportes sobre comportamiento del consumidor porque es algo que más o menos he trabajado, pero entonces hasta ahí, Claudio. Muchísimas gracias, Juan Ramiro, que por eso necesitamos los aportes de todos. Y recordemos que hablamos en primera persona, hablamos desde nuestras experiencias, de nuestros conocimientos académicos, desde nuestra profesión, desde nuestras creencias religiosas, políticas, y igual como hablamos en primera persona, los otros los escuchamos en primera persona. Y reconocemos y validamos mucho tu aporte, Juan Ramiro, y el aporte de todos. Voy a hacer un recorderis, a ver cómo les parece. ¿Se acuerdan que el pasado domingo 24 de mayo, el domingo 24 de mayo, Juan Ramiro nos hizo un taller
con un dibujito. Y él nos dijo que nos ubicáramos en un lugar que quisiéramos y que cogiéramos una mochila imaginaria y que lleváramos en esa mochila lo que creyéramos que fuéramos a necesitar para un recorrido imaginario que hicimos con él ese domingo. Quisiera saber si alguno de ustedes quisiera compartir con nosotros qué había en esa mochila. ¿Qué había en esa mochila? ¿Qué fue lo que necesitamos introducir en esa mochila? Vamos a escuchar a Julia Gómez a ver si estamos Buenas tardes. conectando. Muy bien, estamos conectando la experiencia de Juan Ramiro con la de hoy. Gracias, Julia. Sí, yo empaqué un antisolar y una botella con agua, solamente. Julia, entonces, ¿qué necesidades estabas teniendo tú en cuenta según la pirámide que te acabamos de mostrar? Pues, ¿A dónde iba? no, yo iba para la playa. Para la Iba playa, para la bueno. playa, sí. Lástima que no llegué. No, No sí llegó. llegué a la playa porque me monté en un botecito y todo. Pero a ver, ¿cuál es la pregunta, Claudia? Concreta. Sí, que acabamos de mostrar la pirámide con los 5 niveles que nos ofrece Abraham Maslow. De Sí. esos 5 niveles, ¿cuál fue las necesidades que supliste, que tuviste en cuenta para tu viaje? Pues yo suplí la necesidad de la sed, de calmar la sed Exacto. Y esa necesidad es una necesidad física, fisiológica. fisiológica. Exacto. Y la otra del antisolar ya es como una necesidad, ¿cómo le diría? No tanto, ay no, ayúdame. No, No, es una necesidad fisiológica de salud. también También, fisiológica, sí, porque te estabas protegerme. De salud, protegiendo, sí. claro. Bueno, Sí, te listo, estabas bueno. protegiendo, querías proteger tu salud, no tener una insolación. Entonces, miren que Julia tiene muy bien cubiertas sus necesidades fisiológicas, las tiene muy en cuenta. ¿Quién más nos quiere compartir qué había en esa mochila? Julia Gredo, te escuchamos. Buenas, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Bueno, Julio. me alegro que estén muy bien. Yo empaqué muchas cosas. Vean, celular, cargador, llaves, tarjetas, sudaderas, pijamas, medias, pues lo que es ropa, billeteras, cédula, plata, pastillas, vestido de baño. Eso empaqué. Gracias. Julia, no cierres el micrófono, Julia. Qué pena, Sí, porque estoy compartiendo pantalla. Estoy compartiendo pantalla y quiero ay, no, aquí me perdí. Y quiero que miremos cada uno de tus objetos, cada uno de tus objetos a cuál de las necesidades fisiológicas, a cuál de las necesidades de Maslow se, se refería. Listo, voy a bueno, compartir pantalla, Julia, y nos empiezas otra vez a contar artículo por artículo y lo vamos ubicando, ¿te parece? bueno, Bueno, primer artículo, celular y cargador. celular y cargador. ¿A cuál de estas 5 corresponde el celular? Comunicación. Ay, es que yo estoy en el celular, casi no veo Tranquila, las. tranquila, yo le ayudo. ¿Usted para qué A ver, necesitaba el celular? ¿Para chicanear con las fotos o para para comunicarse con su familia? comunicarme porque es que el celular es parte de la oficina. Muy bien, entonces míreme. Si era para comunicarse, para que su familia supiera usted dónde estaba y cómo estaba, sería el tercer nivel, necesidad de amor y pertenencia. ¿Sí o no? ¿Estoy Sí, perdida sí, o estoy bien? no, Y si esa era es para, una parte. muy bien, y si era para chicanear con las fotos, sería la cuarta, el No, porque es cuarto que no, nivel, no, necesidad de valoración. esa parte no, porque yo casi nunca, muy poquitas veces subo fotos o Muy bien, el, mm, más que todo es como para, como ahora uno anda con el celular por el trabajo también. muy bien. Pero mira lo interesante aquí, Julia, que es una de las cosas que queríamos analizar.
Un mismo artículo puede servir para suplir varias necesidades. Sí, claro. Hay personas que tienen el celular es para chicanear, que estoy paseando, que estoy comiendo, que me estoy comprando tal cosa. Y en cambio para ti, la necesidad es de que tu familia sepa tú dónde estés. ¿Sí o no? Sí, sí, esa Y es una para, parte. y Y por ejemplo, también de para otra, supervivencia. y También es de esa iba a decir supervivencia. yo, también podía estar en el segundo nivel, necesidad de protección y seguridad, por si me pierdo, por si me enfermo, para llamar a los bomberos o a la policía. Entonces, miren, un mismo artículo, un mismo elemento nos sirve para tres de los niveles, para suplir tres tipos de necesidades. Julia, aparte del celular, ¿qué más llevabas? La tarjeta, porque la tarjeta Eh, es donde va la plata. la Seguridad, plata. seguridad. Sí, la ¿Cierto, plata por Julia? seguridad y para suplir Muy las bien. necesidades Y básicas. también para las necesidades básicas, para las fisiológicas. Muy bien. Otro elemento, Sí. Pastillas, las que yo tomo específicamente. entonces eso está en las necesidades fisiológicas, ¿cierto? Es por Y la salud, supervivencia. Sí, por supervivencia, necesidades de supervivencia. Muy bien. ¿Qué más aparte de las sí. pastillas? La ropa pues, lo básico. Eh, Aquí para protegerte del frío, del calor, Sí, necesidades fisiológicas, ¿sí o no? ¿O era ropa sí. ostentosa para aparentar que tienes mucha No, plata en la playa y entonces ay, llevabas las chanclas? no, no No, lo ¿o sí? básico, Muy no bien, sudadera. Lo que yo generalmente uso, pues, la muy bien. sudadera, la pijama, las chanclas, Exacto, entonces no, era lo básico. para una necesidad fisiológica, para cuidar tu salud del Sí, frío, del calor. Muy sí, bien. ¿Y qué otro sí. elemento llevabas? Ah, no, un fósforo o cargador o para hacer, para iluminar o prender un fuego. Ah, bueno, entonces yo pienso que esa está entre las dos, las fisiológicas básicas y las de protección, Sí, correcto. como por seguridad. Bueno, ¿otro elemento llevabas? No, no, Ah, eso es bueno. lo que cuando salgo de paseo o alguna parte, eso es lo que siempre manejo, lo básico. Ah, bueno. Muchas gracias, Julia. Qué rico que nos serviste de, de guía para entender parte de la pirámide. Bueno, vamos a ver, aquí Juanes se está riendo, yo no sé de qué, después nos cuenta. Santiago dice que a veces deseamos muchas cosas que son perjudiciales para nosotros y nos llevan a la perdición, muy bien, pero mire que él dice deseamos, miren el término que está utilizando, gracias Santiago. El más rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Y aquí utiliza la palabra clave que es necesidad. Y creo que también hay necesidades espirituales. Muy bien. Fanny está de acuerdo con él. Voy a seguir entonces presentando las diapositivas. Entonces, según Maslow, él plantea una jerarquía de necesidades humanas, lo que nos decía Juan Ramiro. Van desde las básicas, que son las fundamentales, y de ahí para arriba se van supliendo las otras. Después de suplir las necesidades básicas, se empiezan a suplir las otras tipos de necesidades. Después de suplir las fisiológicas, se suplen las otras. Dice Maslow, la satisfacción de las necesidades más básicas o subordinadas da lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinadas. Entonces aquí vendría como la reflexión con Julia Gredo. El celular sirviéndole para sentirse segura, sirviéndole para comunicarse con su familia, sirviéndole para pedir ayuda, pues de pronto llegó a ese lugar tan bonito y tomó fotos porque le pareció muy bonito para tenerlas como recuerdo, para mostrarle a su familia, pero porque ya había suplido o ya tenía cubiertas las otras. Uno, con un tigre persiguiéndolo, uno no se devuelve a tomarle la foto al tigre porque está muy lindo. Primero de la supervivencia y luego las necesidades de valoración o de reconocimiento. Y dice Maslow que únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta. Y aquí vamos a tomar nota de lo que nos dice Maslow. Cuando nosotros hemos sentido nuestra conducta alterada, cuando nosotros hemos sentido nuestro comportamiento alterado,
nuestra verbalización, nuestra manera de expresarnos alterada. Ojalá que tomemos nota del texto. Únicamente aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta. Y quisiera escucharlos, o si no tienen audio, entonces que nos escriban. ¿Quién quisiera participar? Puede abrir Claudia, el micrófono. Juan Ramiro, te escucho. hay una parte muy importante en eso, digamos, momentos de conflicto. Listo, más que de crisis, momentos de conflicto, cuando tú sientes conflicto con tus necesidades, tus motivaciones y demás. Hay una parte muy importante que ayer la hablábamos y es la necesidad de reconocimiento, ¿cierto? Eh, Cuando tú no puedes suplir una necesidad, ¿cierto? Por alguna razón, tú te motivas, ¿cierto? A buscar la manera de poderla suplir, ¿cierto? Pero cuando entro yo en conflicto, y empiezo yo a alterar muchas cuestiones de mi comportamiento y demás, cuando muchas de esas necesidades yo las hago más por ostentación, inclusive las necesidades de supervivencia, las hago más por ostentación, y el otro no me da a mí un reconocimiento de esas necesidades, entonces ahí yo entro a sentirme decepcionado. Esas necesidades no son solamente materiales, ¿cierto? Porque también, por ejemplo, el estudio. Cuando tú estudias y te quemas las pestañas estudiando y tú sabes que eres una persona, digamos, responsable, congruente, que has hecho el esfuerzo, ¿cierto? Pero se te atraviesa alguien que no ha hecho ese esfuerzo, pero tiene, digamos, ciertos contactos sociales y sin tener los logros que tú has hecho, y oiga la palabra, muy bien la palabra logro, y no ha hecho los logros que tú has hecho a nivel de superación, ¿cierto? Pero obtiene lo que tú consideras que deberías haber obtenido, o sea, ese reconocimiento, tú entras en conflicto, ¿cierto? Y empiezas a tener una subvaloración tuya, que es muy importante que nosotros analicemos aquí, porque entonces empieza la decepción, empieza, maldita sea, yo para qué me puse a estudiar tanto, si uno lo que necesita son palancas, ese tipo de cosas. Ahí es muy importante analizar cuando uno está en capacidad de enfrentar los conflictos y ser, digamos, consecuente con las condiciones de vida de uno y de su entorno. Muchas gracias, Juan Ramiro. Si alguien más quiere participar, entre tanto voy a leer la participación de Santiago. Dice, yo creo que a medida que la humanidad avanza, nos van creando y se van creando nuevas necesidades. Anteriormente la gente no necesitaba muchas cosas como celular, zapatos, perfumes, cédulas. ¿Quién tiene alguna apreciación que hacerle a Santiago? Santiago, vamos a repensar lo que estás diciendo. Las necesidades, las 5 necesidades, siempre han sido las mismas. O sea, tú aquí mencionas celular, que es para comunicarnos, pero siempre la necesidad de comunicarnos ha existido, pienso yo. Lo que ha cambiado es la manera como nos estamos comunicando, que primero era por telégrafo, después fue por teléfono fijo, después por celular, ahora por internet, pero la necesidad de comunicarnos siempre ha existido. Lo que está cambiando ahora es la manera, el utensilio, el elemento, la técnica, el recurso que estamos utilizando para comunicarnos. Zapatos, siempre la necesidad de cubrir, proteger, mantener calientes, eh, secos, aseados, protegidos los pies, siempre los hemos necesitado. Lo que ha cambiado es el tipo de zapatos, el costo de los zapatos, el tamaño de los zapatos, la marca de los zapatos. Entonces, qué bueno que con tu pregunta podemos también precisar la diferencia entre la necesidad y la forma de suplir, de cubrir la necesidad. Hablas de perfumes y hablas de cédulas, de documento de identidad. Muy bien. Otra cosa interesante en lo que está mencionando acá Santiago es que él menciona 4 ejemplos. Y miren, celular es como la necesidad
de comunicación, de interacción social. Zapato se refiere a las necesidades fisiológicas. Perfume, que es una necesidad de valoración. Puede ser en dos sentidos: valoración propia o valoración de los otros, según, volvemos a lo mismo, Santi. ¿Para qué utilizas tú el perfume? ¿Para ti, para que tú te huelas rico a ti mismo, o para chicanear con las otras personas? Entonces el recurso es el perfume, pero es el para qué lo estás usando, que habla de suplir la necesidad. Y la cédula, que es una necesidad social donde nos estamos identificando. ¿Quién tiene algo que agregar o sugerir o proponerle a Santiago? ¿O quién tiene algún ejemplo? Vamos a escuchar a Cecilia. Muchas gracias, Santiago. Claudia, yo pensando pues que para nosotros los que somos diagnosticados, una necesidad básica, indispensable es la salud. Pues no sé qué opinan ustedes referente a lo que yo estaba pensando, y esa necesidad básica tenemos que estarla trabajando y supliendo con cuestiones que nos ayuden a mejorarla para poder, porque eso es lo que garantiza también la salud, va a garantizar nuestra supervivencia. No cerres el micrófono, Cecilia, quédate un momentitico. Todos los seres humanos, ahora y a lo largo del tiempo, hemos necesitado o han necesitado cuidar su salud. Listo. Ahorita que nosotros tenemos la experiencia en salud mental, también tenemos una necesidad hacia las otras personas, Cecilia. ¿Cuál sería? Estamos hablando del quinto nivel. Ya que nosotros perdimos en algún momento la salud, la hemos perdido por raticos, y eso fue lo que generó el diagnóstico. Ya que nosotros hemos sabido lo que es perder la salud mental o sentir nuestra salud mental deteriorada, Cecilia, ya que nosotros sabemos eso, ¿cuál sería el resultado para los otros seres humanos que también necesitan cuidar su salud mental? ¿Tú qué crees? ¿Cómo así que cuál sería el resultado? O sea, el resultado que nosotros, pues yo no le entiendo bien la pregunta, me Sí, la tranquila. explica como mejor. Ya nosotros estamos cuidando mucho más nuestra salud mental, ¿sí o no? Sí, Listo. sí, Entonces, si nosotros le fuéramos a decir a los otros seres humanos, tendríamos más elementos para que los otros seres humanos cuiden su salud, ¿sí o no? lógico que sí, sí, claro. Exacto. Ahí estaríamos en el quinto nivel, Cecilia, que es en el nivel de Que es trascendencia, en el nivel del ser, en de el nivel de expansión, autorrealización. en el nivel de realización. Lo que yo te estoy queriendo decir con esto, Cecilia, es que ser parte de Asobime es eso, que nosotros estamos impactando a mucha gente. Entonces, nuestra posibilidad de realización, nuestra necesidad de realización en Asobime es un espacio perfecto para que las otras personas también cuiden su salud, que es una necesidad básica que está en el primer nivel. No sé si me hago entender con mi Sí, reflexión. igual de todas maneras también hay un dicho que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo Hasta que pierde. lo Entonces, pierde, sí. cuando, por ejemplo, nosotros no sabemos lo que es ver, por ejemplo, hasta que no tenemos problemas visuales. No Muy sabemos lo que bien. es caminar hasta que no tenemos problemas en los pies. No sabemos lo que es escuchar hasta que no tenemos esos problemas. Entonces, mira que de todas maneras, esa necesidad que nosotros tenemos a veces se nos va limitando. Entonces, es muy bueno poder también ir como clarificando y mirar con las otras personas, como dices, para que nos cuidemos lo más que podamos, para que si es por nuestra alimentación, si es por el ejercicio, todo, lo vamos, como que vamos haciendo esto para en un futuro evitar esas situaciones que nos pueden hacer daño. Entonces yo también considero que esas necesidades las podemos incluir, que sea buena alimentación, que sea buen ejercicio, buenos hábitos de vida y todo esto. Gracias. Excelente, Cecilia, muchísimas gracias. Vamos a escuchar a Julia Gómez. Yo creo que la palabra clave es cuidar. Si me cuido yo, cuido al otro. Y como yo ya he pasado por situaciones así como, bueno, de bipolaridad, de la situación que sea, de alguna manera puedo aportar para mi entorno, ya sea ayudándoles, ya sea
dándoles, bueno, como consejos, no porque yo no soy como que de consejos, sino que orientándonos, ¿no? Y diciéndole, y sabiendo escuchar, ya sé por dónde es, escuchar como a las personas que tienen esas dificultades. Yo digo que con el escuchar se logra mucho sin ir nosotros a opinar, pues porque es que nosotros como que o sea, yo no soy nadie para opinar y decirle a esta persona haga esto, haga esto. El mero hecho de escuchar, yo creo que es una ganancia muy grande, tanto como para la para la persona que lo escucha, como para la persona que lo dice. Entonces, está bien lo que estamos haciendo ahora. Yo me cuido, tú me cuidas. Eh, Julia, me repite el último pedacito, que ese es como la esencia, como la columna vertebral del sistema de apoyos. Me vuelve a repetir, qué pena. Yo me cuido, tú me cuidas. Si yo me cuido, cuida al otro. Eso es como lo que estamos viviendo ahorita, que Sí, si yo me cuido, cuida al otro. Ahí es. exacto. Muchísimas gracias, Julia. Miren como el haber estado todos estos tiempos de cuidado en casa alrededor de los GPS, como hemos estado como consolidando un montón de reflexiones con respecto a nuestro sistema de apoyos, que es uno de los principales objetivos en esta parte del proceso. Voy a volver a compartir pantalla. Nos quedamos con las dos reflexiones de Julia y de Cecilia. Suplir las necesidades de otros, acompañar en las necesidades de otros, hace parte de el último nivel, que es el nivel de la trascendencia. Entonces, eh, vamos a continuar con la propuesta de Maslow. Dice Maslow que otro principio fundamental de esta teoría es que las únicas necesidades que nacen con el individuo son los de la base, es decir, las necesidades fisiológicas, y las demás van surgiendo a partir de estas necesidades una vez que las fisiológicas, que las básicas hayan sido cumplidas. Aquí tenemos un muñequito que está despertando, que está haciendo ejercicio, que se está alimentando, que se está bañando y que se está manteniendo los dientes limpios. Miren la participación de Cecilia, cómo tenía que ver con esto, y la participación de Julia. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me cuido? ¿Qué actividades, qué ABC, actividades básicas cotidianas estoy haciendo para cuidarme? Y a lo que se refería Santiago, que la importancia que es tener esas necesidades fisiológicas, esas necesidades fundamentales cubiertas. Vamos entonces a mirar en esta diapositiva, vamos a ver qué fue lo que motivó a Maslow a postular, a proponer su pirámide de necesidades. Él admiraba a varias personas de su época, entre ellas admiraba a Albert Einstein. Y entonces él empezó a observar, este psicólogo empezó a observar a Einstein, cómo actuaba, qué decía, qué pensaba sobre la guerra, sobre el respeto, sobre el cuidado a otros, sobre la disciplina, y empezó a observar a otras personas y observó unas características similares en cada una de estas personas. Quisiera que cuando fuéramos mirando cada una de las descripciones nos ubicáramos qué tanto tenemos nosotros de eso. Entonces él dice que estas personas autorrealizadas, o sea, que han llegado al quinto nivel, son centrados en la realidad, son capaces de diferenciar qué es fraudulento de qué es genuino. Trataban las dificultades de la vida como problemas que requerían solución, o sea, identificaban el problema, lo aceptaban, asumían una responsabilidad y ponían manos a la obra para solucionarlo. Estaban cómodos cuando estaban solos, no tenían dificultades con sus espacios de soledad, tenían relaciones personales saludables y solo tenían un núcleo pequeñito de personas a su alrededor, lo que llamamos entorno amoroso. Entonces, su entorno amoroso era de amigos cercanos y familia, más que un montón de personas que estuvieran rodeándolos. Otra de las personas que motivó a Maslow para construir su pirámide
de las necesidades, fue la vida de Lao Tse, que es el padre del taoísmo. Y un principio del taoísmo consiste en que las personas no obtienen significado personal ni placer buscando posesiones materiales. Entonces, miren que la postura de Diógenes, que fue el audio que escuchamos, y la postura de Lao Tse y de muchas personas que nosotros consideramos autorrealizadas, es la misma. Quisiera, para ya suspender por hoy el GPS y continuar con este tema mañana, que ustedes hicieran referencia, que nos comentaran qué personas ustedes consideran que son autorrealizadas. Ojalá que sean personas de su familia. Vamos a volver a mirar las características de una persona autorrealizada y ojalá que fueran personas de su familia y que nos dijeran cómo es esta persona o cómo era, qué dice o qué decía, cómo actúa esta persona ante las dificultades, cómo trata a las demás personas, cómo es su forma de verbalizar, de ver el presente, de ver el futuro, de asumir riesgos o dificultades. Si es una persona de la farándula o de la historia, pero ojalá que sean personas de nuestro entorno. Entonces, los escucho. Pueden abrir el micrófono para poder escucharlos. Bueno, me parece que Santiago había participado. Sí, vamos a escuchar a Cecilia. Te escuchamos. Claudia, no, lo que yo iba a decir es que a mí me parece como difícil eso, ¿sabe por qué? Porque hay personas que uno las puede ver autorrealizadas, pero uno no sabe si en el fondo sí de verdad son autorrealizadas. Entonces, no sé con qué características nos basaríamos para decir o para No, definir a una persona autorrealizada. Precisamente vamos a hacer uso de eso, Cecilia. Vamos a hablar en primera persona, lo que tú creas, lo que tú supones. Yo, por ejemplo, pienso que una persona autorrealizada es la bebé de mi ahijada que tiene 2 días de nacida. Esa peladita está plena donde está, todo el mundo jonjoleándole, está calientica, está sana, está contenta. Entonces, para mí esa bebé está autorrealizada. Serían como ejemplos como eso, ¿cierto? Puede ser un personaje de la historia. Lo que quisiera es como Cecilia, que nosotros viéramos en otros cualidades, características de autorrealización, que seamos capaces de identificar que otras personas sí han estado logrando una vida plena, porque están priorizando, porque ya están en el momento de trascendencia, de expansión de su bienestar hacia el bienestar de otros, sobre todo eso. Para mí una persona autorrealizada fue la Madre Teresa de Calcuta, que dedicó toda su vida al servicio, y a ella personalmente no le faltó nunca lo que ella necesitaba, pero tuvo demasiado tanto de parte de ella como colaboración de muchas entidades mundiales para ella hacer lo que quería y servirle a demasiadas personas. Gracias, Cecilia, muchas gracias. Qué buen ejemplo el que nos estás poniendo. Si alguien quiere hablar de la Madre Teresa de Calcuta, contar alguna anécdota de ella donde se evidencie la autorrealización, también qué rico. O si nos quieren compartir la persona que consideran autorrealizada. Fanny nos quiere compartir, te escuchamos. Pues yo pienso que la autorrealización es algo un poco subjetivo. Desde mi punto de vista, cuando hiciste la pregunta, se me vinieron varios ejemplos a la cabeza. Por ejemplo, Buda considera la autorrealización como la ausencia del ego y la ausencia de todo lo superfluo. En primera instancia, de todo lo superfluo. Y más importante es del ego, es decir, que una persona no necesita ni siquiera, es como ser parte del todo, del universo, pero sin sentirse sin necesidad, incluso porque él mismo lo decía,
o lo expresaba en su filosofía, hasta el alimento, hasta ausencia de alimento, de ausencia de personas, porque él era uno con la naturaleza en ausencia de todo. Entonces, ese podría ser una persona pues que ha alcanzado ese punto, pero luego me puse a pensar que la parte más bonita de lo que estás planteando la haría como San Francisco de Asís, o el máximo para mí sería Jesucristo, porque teniendo esa ausencia de ego, no solamente era la ausencia en sí del ego, sino el entregarse, que fue lo que hizo Jesucristo. Entonces, o San Francisco de Asís, pues en segunda persona de autorrealización. Entonces yo pienso que no es solamente ausencia de ego y de cosas superfluas, sino el darse completamente. Pues son modelos muy grandes, gigantes. Jesucristo es un modelo gigante, pero pienso que todos deberíamos tratar de alcanzar ese, pues yo trato de alcanzar ese máximo ejemplo. Sé que nunca lo voy a alcanzar, pero es el hecho de uno tratar. Eso es lo Claro. que... Sí, muchísimas gracias, Fanny, tan bonita tu participación. Vean, nos adelantó 3 personajes ahí en un momentico. Se nota que Fanny piensa mucho en eso y eso es muy importante porque entonces lo que está evidenciando es que está teniendo modelos, se está viendo, sus expectativas se están viendo reflejadas en otras personas. Qué bonito. Aquí Santiago hace una pregunta, vamos a ver quién la quiere responder. Dice, la necesidad de lograr los sueños y logros, ¿en qué categoría se puede ubicar? Sueños y logros, ¿en qué categoría se puede ubicar? ¿Ustedes qué piensan? Juan Las Ramiro. dos últimas. Vuelve a ponerla, compartes y pones la pirámide. Es en las dos últimas. Realmente los sueños y logros, como lo dijimos, Santiago, vienen siempre para poder superar a la otra, para poder pasar de una a la otra, tienes que haber suplido necesidades y haber sentido el logro, ¿cierto? Que eso es muy importante, que tú sientes. Lo que pasa es que las dos últimas, si te das cuenta, la necesidad de valoración es que haya un reconocimiento social, ¿cierto? Entonces, en la necesidad de valoración es cuando tú decides hacer un máster, porque quieres, aspiras a tener un mejor puesto en la carrera o en tu empresa o alguna cosa. Entonces, esa necesidad de valoración. Cuando tú haces un máster, digamos que tú ya has llegado a un nivel de conocimiento de tu profesión bastante alto, ¿cierto? Tanto es así que para pasar al máster te hacen una entrevista, ¿cierto? Pero ese título de máster es más una valoración social para tu poder subir, digamos, profesionalmente, para que te den un cierto título, porque entonces ya te dicen, puedes colocar en tu hoja de vida la palabra máster, ¿cierto? Entonces, esa valoración por otro. Pero cuando tú estás hablando ya, y por eso se dice aquí la necesidad de autorrealización, ¿cierto? Si es muy diferente, si vamos a poner una persona que va a hacer el máster y es una persona que viene de un estrato alto, que pagar 18 millones de pesos semestrales en una universidad de prestigio para tener ese máster no es un gran esfuerzo, porque su familia lo tiene. Diferente es a una persona que es de un estrato bajo, donde toda su familia se une, ahorran para que logre obtener ese máster y demás. Entonces, esa valoración
de obtener el máster de una persona que tiene que hacer un gran esfuerzo económico, trabajar al mismo tiempo para poder hacer el máster y demás, eso es una satisfacción inmensa. Entonces, cuando uno va a una graduación de una universidad de prestigio, uno ve esas dos tipos de familias, ¿cierto? La familia que entonces sí, el hijo hizo el máster y todos van muy elegantes y ay, qué tan lindo y salen a comer. Y la familia del otro, que la mamá llora, los hermanos son felices, ¿cierto? Eso es el mismo, digamos, el logro como tal de obtener el diploma y la necesidad de que haya la valoración profesional es la misma, ¿cierto? Socialmente, pero el logro obtenido de una persona y de otra es muy diferente. Entonces, ahí es también como que quiero hacer esa comparación, pero es importante que tengas entendido, cada nivel que tú vas alcanzando, has superado una cantidad de necesidades y una cantidad de logros. No sé si ahí estoy respondiendo. Yo de pronto le complemento y Santiago nos escribe si le queda, si le queda claro. Yo creo que la respuesta es ¿para qué? Cuando la necesidad cuando tú estás hablando del estudio, voy a seguir con ese mismo ejemplo. Cuando tú haces el máster, cuando tú haces ese estudio tan largo, tan complicado, de tanta dedicación y de tanto valor económico, cuando tú lo haces para poder tener el título y restregárselo a tu familia, a tus vecinos, a tus ex esposos y todo mundo, para restregárselo en la cara, llega hasta aquí, llega hasta obtener el logro máximo del estudio. Cuando tú con ese estudio lo que pretendes es beneficiar, favorecer, brindar una atención más cualificada en tu campo, en el campo que hayas estudiado, para que otras personas vivan mejor, ahí te estás autorrealizando. Entonces aquí desde el estudio, desde la valoración, desde el reconocimiento que yo recibí, puedo suplir necesidades de otros fisiológicas, puedo suplir necesidades de otros en protección, puedo suplir necesidades de otros para que se sientan pertenecidos a un grupo y al yo favorecer a los otros y a mí mismo fortaleciendo esto anterior, empiezo a apuntarme a mi autorrealización. O sea, ¿tú para qué quieres estudiar? Para mejorar tu vida y la de los demás. Llegas hasta aquí. ¿Tú para qué quieres lograr comprar ese carro? Y puedes apuntar acá. Puedes quedarte acá, fabuloso, pero puedes apuntar hacia acá. Porque el carro puede mejorar transporte, que es una necesidad básica, porque con el transporte, entonces llevo comida, llevo educación o llevo salud a otras personas, o hago que otras personas se sientan protegidas, o hago que otras personas se sientan pertenecidas. Obtengo ese logro, ese reconocimiento a nivel social, familiar, laboral, y ya empiezo a visorar que me estoy autorrealizando. No sé si le quedó claro a Santiago, por favor nos escribe o si otra persona tiene algo más para compartir. Bueno, entonces ya estamos súper pasados del tiempo de, de, de nuestro GPS, pero estamos en disposición de escuchar alguna otra reflexión, algún otro chiste que de pronto se hayan acordado, qué rico, alguna anécdota personal. Acuérdense que nos quedan pendientes los personajes de la historia o de nuestra familia que cumplan con esta función de autorrealización. Yo tengo varios en mi familia, un tío sacerdote que ya está en otro plano, mi abuelita que siempre estaba tan feliz, tan plácida y que nunca la vi como maldiciendo su vida ni su realidad. Eh, entonces, no sé, estamos dispuestos a escucharlos o si quieren, entonces que nos quede la reflexión para mañana. A ver, porque nos quedamos también con la pregunta de Santiago, de cuáles son esos logros que nosotros estamos obteniendo y para qué los estamos obteniendo. Bueno, entonces acuérdese que hablamos siempre en primera persona, entonces cuando vayamos a decir nuestras opiniones, que sean las opiniones personales, que no vamos a hablar
de otras personas, sino de lo que yo siento, de lo que yo creo, de lo que yo hago para que los GPS se desarrollen mucho mejor y de verdad que generen reflexión en nosotros. Los esperamos entonces mañana a las 2 de la tarde para que un nuevo encuentro. Vamos a continuar con este tema. Si tienen algo para leer, un tema musical que tenga que ver con el tema, un chiste, una anécdota personal, entonces los esperamos aquí mañana a las 2 de la tarde. Qué encuentro tan bonito que sean estos GPS, la disculpa perfecta para reencontrarnos y para conversar, para que cada vez nuestro bienestar mental esté mucho mejor. Los esperamos mañana.